Bienvenidas. Hoy tenemos sobre la mesa un tema de los que quitan el hipo. ¿Qué está haciendo China con su ejército? Hola, ¿qué tal? Y no vamos a analizarlo con rumores, sino con los extractos de un informe recién salido del horno, nada menos que del Pentágono. Exacto. Es un documento que intenta, dibujar el mapa del poder militar chino. Ajá. Y lo fascinante es que no se queda solo en contar misiles. Intenta meterse en la cabeza de los estrategas de Pekín, analizando sus capacidades, sus intenciones y hasta sus problemas internos. Esa es la clave. Nuestra misión hoy es precisamente esa: coger esos datos en bruto y entender qué nos están diciendo de verdad, desgranarlo un poco. Eso es. Vamos a hablar de la expansión de su arsenal nuclear, que tiene cifras que, ya veréis, sorprenden. Bastante. Luego pondremos el foco en el punto más caliente del planeta ahora mismo, Taiwán, porque el informe, ojo, le pone fecha de caducidad a la paz. Una fecha muy concreta, además. Y terminaremos con algo que parece una contradicción andante, una purga por corrupción masiva dentro del propio ejército, que según el Pentágono podría acabar haciéndolo más fuerte. Es una mezcla explosiva de ambición externa y convulsión interna. Promete ser un análisis con muchas capas, la verdad. Pues venga, vamos a empezar a pelar esa cebolla. El informe arranca con un dato que ha hecho saltar unas cuantas alarmas. El de los misiles. Sí, el Pentágono afirma que China ya tiene más de 100 misiles balísticos intercontinentales, los ICBMs, listos para disparar en sus nuevos campos de silos. Ya sabíamos que estaban construyendo esos silos, pero esto confirma que no son decorado. Claro. Lo interesante aquí no es solo la cifra en sí, los 100 misiles, sino lo que representa. El cambio de doctrina. Exacto. Durante décadas, la doctrina nuclear china fue lo que se llama disuasión mínima, es decir, tener lo justo y necesario para que nadie se atreviera a un primer golpe nuclear contra ellos. Lo mínimo indispensable. Eso es. Hablábamos de apenas 200 o 300 ojivas en total, una cantidad casi simbólica si la comparas con las miles de Estados Unidos y Rusia. ¿Y ahora? ¿Dónde estamos? Porque el informe actualiza esas cifras. Ahora estamos en un tablero completamente diferente. El informe estima que China ha alcanzado unas 600 ojivas nucleares operativas en 2024. 600. Pero, y aquí viene el matiz clave, el propio documento dice que esto refleja un, y cito, ritmo de producción más lento en comparación con años anteriores. Un momento. Ritmo más lento. Eso suena a que el Pentágono está intentando rebajar un poco la alarma. ¿O es que hay algún cuello de botella, algo que les impide ir más rápido de lo que querrían? Pues pueden ser ambas cosas, la verdad. Por un lado, sí, puede ser un mensaje para evitar el pánico. Por otro, como veremos más adelante, la purga anticorrupción interna podría estar afectando precisamente a la cadena de producción. Claro, pero que nadie se equivoque. El objetivo a largo plazo es monumental. El Pentágono cree que China no parará hasta tener más de 1000 ojivas para el año 2030. 1000. Vale, entonces no es solo un aumento, es un cambio de filosofía total. Están pasando de tener un escudo a forjar una espada que pueda competir en la primera división nuclear. Has dado en el clavo. Ya no es una estrategia de potencia regional, es la construcción de un arsenal de superpotencia global y obviamente frente a esto tenemos la postura oficial de China que también recoge en las fuentes. Su embajada en Washington insiste en la historia de siempre. ¿La de siempre? Que su estrategia es de autodefensa, que mantienen la política de no ser el primero en usar armas nucleares y que solo tienen lo mínimo para su seguridad. La clásica disonancia entre lo que se ve y lo que se dice. Pero, a ver, este crecimiento no ocurre en una burbuja. El mundo tenía un sistema, precario pero existente, para controlar estas cosas. ¿Cómo encaja esto con los tratados de control de armas? Pues encaja fatal. Encaja como una pieza de puzzle de otra caja. El gran referente era el Tratado New START de 2010, un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Rusia. Solo ellos dos. Solo ellos dos, que limitaba a cada uno a 1550 ojivas estratégicas desplegadas, para que nos hagamos una idea de la escala de la que hablamos. Y China nunca estuvo en esa foto. Nunca. Siempre argumentó que su arsenal era tan pequeño en comparación que no tenía sentido que entrara en esas negociaciones. Era un problema de 2, no de 3. ¿Pero ahora? Pero ahora, al pasar de 300 a 600 y apuntar a 1000, China se ha sentado por la fuerza en esa mesa. El problema es que la mesa está coja. ¿Por qué? Porque el Tratado New START se extendió en 2021 por 5 años, pero no hay nada previsto para después. Se acaba y no hay plan B.
lo que nos deja en un territorio completamente desconocido y, bueno, muy peligroso. Totalmente. Las fuentes citan a un experto, Dariel Kimball, de la Arms Control Association, y su advertencia es brutalmente clara. A ver. Dice que sin diplomacia, sin un nuevo marco que obligue a sentarse a los tres, nos encaminamos de cabeza a una carrera armamentística nuclear tripartita. Los tres a la vez. Estados Unidos, Rusia y China, los tres modernizando y ampliando sus arsenales a la vez, sin reglas y con una desconfianza mutua por las nubes. El crecimiento de China ha roto el viejo equilibrio de la Guerra Fría. ¿Vale? Tenemos el qué. Más misiles, más ojivas, un cambio de doctrina. Pero el Pentágono no está preocupado solo por el arsenal, sino por la intención. Y en el informe, esa intención tiene un nombre y una fecha muy concretos, ¿verdad? Sí, y esta es la parte que probablemente más titulares va a generar. Me lo imagino. El informe afirma, textualmente, que China espera poder librar y ganar una guerra contra Taiwán para finales de 2027. 2027. Esa fecha, 2027, lo impregna todo. Ojo, no es una fecha de invasión segura, sino el plazo que se ha marcado el liderazgo chino para tener la capacidad militar de hacerlo si lo decide, y sobre todo, de hacerlo con éxito. ¿Y qué significa ganar una guerra contra Taiwán? Porque no es solo cuestión de fuerza bruta, imagino. Bueno, el informe detalla que Pekín no ha renunciado en absoluto al uso de la fuerza para lo que llama reunificación, y baraja varias opciones. Ok. Una de ellas es la que llaman la opción de fuerza bruta, una invasión anfibia a gran escala. Y para darnos una idea de la magnitud, el documento menciona que una operación así podría implicar ataques a entre 1.500 y 2.000 objetivos náuticos chinos. Espera, ¿cómo? ¿Objetivos náuticos chinos se atacarían a sí mismos? A ver, la redacción es un poco confusa en el original, sí, pero la interpretación más lógica es que se refiere al número de buques y activos navales que China tendría que movilizar para una operación de ese calibre. Ah, vale. Hablamos de una flota de invasión gigantesca, una de las mayores de la historia. La logística de mover cientos de miles de soldados a través del estrecho de Taiwán es una pesadilla estratégica. Pero el informe deja claro que lo están planeando. Y aunque Taiwán parezca algo que ocurre al otro lado del mundo, las consecuencias de algo así serían globales. No estamos hablando solo de una isla. Por supuesto. Y aquí conectamos con la economía y con nuestro día a día. Por el estrecho de Taiwán pasa una parte gigantesca del comercio mundial. ¿Y los chips? Y, más importante aún, en esa isla se fabrican más del 60% de los semiconductores del mundo y más del 90% de los más avanzados. Casi nada. Los chips que mueven desde nuestros móviles y ordenadores hasta los coches y los sistemas de defensa. Una guerra ahí no sería un conflicto local, paralizaría la economía global de una forma que ni la pandemia nos permitió imaginar. Y el Pentágono es consciente de eso. De hecho, el informe va más allá, ¿no? No solo habla de conquistar Taiwán. Exacto. La consecuencia estratégica clave que subraya el documento es que un ataque de esa magnitud tendría un doble objetivo. El primero, obviamente, es la isla. Claro. Pero el segundo, y quizá más importante para Pekín, es desafiar y perturbar seriamente la presencia estadounidense en la región. Uf, es que eso lo cambia todo. No estamos hablando de una disputa territorial, No. sino de un intento de terminar con 70 años de dominio estadounidense en el Pacífico. Las consecuencias son enormes. En esencia, el cálculo militar chino incluye, como factor indispensable, la capacidad de neutralizar o disuadir a la flota estadounidense de intervenir. El mensaje es, no os metáis. El mensaje es, esto es asunto nuestro, y si os metéis, estáis listos para una guerra a gran escala con nosotros. Por eso necesitan misiles hipersónicos, un arsenal nuclear más grande, una armada gigantesca. Todo encaja. Todo ese despliegue no es solo para Taiwán. Es para poder mirar de tú a Estados Unidos en su propio patio trasero. El objetivo final es reconfigurar el mapa del poder mundial. Tenemos el crecimiento nuclear como telón de fondo y un objetivo estratégico clarísimo para 2027. Parece una máquina militar perfectamente engrasada y con un rumbo fijo. Parece. Pero entonces el informe da un giro y nos mete en las tripas de esa máquina, y resulta que están llenas de óxido. Habla de la campaña anticorrupción del presidente Xi Jinping, dirigida directamente al corazón de su poder militar, el Ejército Popular de Liberación, el EPL. Y esto nos plantea una paradoja fascinante. ¿Cómo es posible que mientras proyectas esta imagen de fuerza imparable hacia afuera,
por dentro estés llevando a cabo una purga interna brutal. Es que no tiene sentido. Bueno, el informe del Pentágono lo analiza y llega a una conclusión sorprendente. A corto plazo, esta campaña anticorrupción podría afectar la preparación nuclear y la capacidad militar general. Es decir, les está frenando. Espera, que no me aclaro. ¿Me estás diciendo que descabezar a toda tu cúpula industrial militar, generar caos en los contratos y ver cómo caen los ingresos es una estrategia para hacerte más fuerte? Desde fuera suena a pegarse un tiro en el pie. Suena locura, pero esa es la apuesta de Xi Jinping. Y el Pentágono cree que a largo plazo puede salirle bien. ¿Cuál es la lógica? La lógica es esta. El informe sugiere que la corrupción en el EPL era endémica. Contratos inflados, equipamiento defectuoso, ascensos comprados. Un sistema que funcionaba a base de sobornos y amiguismo. Ineficiente, pero funcionaba. Era ineficiente pero predecible. La purga lo que hace es dinamitar ese sistema corrupto. ¿Y el impacto negativo a corto plazo del que hablas? ¿Tenemos pruebas de que esto esté ocurriendo? Sí, y muy concretas. El informe apunta a una prueba irrefutable. El año pasado, por primera vez en 3 décadas, cayeron los ingresos de las gigantescas empresas militares estatales chinas. Ahí está. La limpieza está provocando un parón burocrático y logístico. Los nuevos responsables no se atreven a firmar contratos por miedo a ser investigados. Los proyectos se ralentizan, la cadena de suministro se resiente. Están purgando el sistema, pero el sistema de momento ha dejado de funcionar con la misma fluidez. ¿Y de qué escala de purga estamos hablando? ¿Son un par de manzanas podridas o es el cesto entero? Es una tala masiva en los bosques más estratégicos. Las fuentes dan cifras que marean. A ver. En los últimos 18 meses, al menos 26 altísimos cargos de empresas estatales de armamento han sido investigados o destituidos. 26. Y no hablamos de cualquiera. Hablamos de los responsables de los programas más sensibles. Desde 2023, la purga se ha cebado con 2 sectores clave. La industria de cohetes y misiles, que es el corazón del programa nuclear del que hablábamos antes. Claro. Y la industria de construcción naval, que es absolutamente fundamental para cualquier operación sobre Taiwán. O sea que Xi Jinping está dispuesto a arriesgar su calendario para Taiwán y su expansión nuclear para limpiar la casa. Eso dice mucho de la gravedad de la situación que debían tener dentro. Exactamente. Revela que el problema era tan profundo que consideraba que ir a un conflicto con ese nivel de corrupción interna era un suicidio. Mejor parar ahora que fracasar después. Prefería arriesgarse a un parón a corto plazo para asegurarse de que, cuando llegue el momento de la verdad, los misiles no fallen por culpa de un componente de mala calidad comprado con un soborno o que los barcos no se hundan por un mal mantenimiento. Es una apuesta de un riesgo altísimo, pero desde su punto de vista necesaria. Vale, vamos a intentar juntar todas las piezas de este puzzle tan complejo. Por un lado, una expansión nuclear que les coloca en la mesa de las superpotencias, aunque a un ritmo más pausado del esperado. Sí. Por otro, un objetivo muy claro, casi una obsesión con Taiwán, y la fecha de 2027 marcada en rojo. Ajá. Y al mismo tiempo como una especie de enfermedad autoinmune, una purga interna por corrupción que ataca al mismo sistema que debe llevar a cabo esos planes. ¿Cómo encaja todo esto? Pues lo que estamos viendo es una tensión brutal entre la ambición y la realidad. La imagen que se proyecta es la de una potencia con una hoja de ruta muy clara. Objetivos, plazos, capacidades, todo medido. Una proyección de poder hacia el exterior calculada al milímetro. Pero, de puertas para adentro, lo que hay es una lucha encarnizada por reconstruir los cimientos de ese mismo poder. Es una contradicción. La preparación para la guerra del futuro va de la mano de una dolorosa y caótica limpieza del presente. Es como si estuvieran intentando cambiar el motor del coche en plena carrera, y además pisando el acelerador. Una imagen muy potente, y que nos lleva a la pregunta del millón. ¿Qué nos dice esto sobre el futuro? Pues nos dice que el camino de China hacia sus objetivos no va a ser una línea recta. Va a estar lleno de baches, contradicciones y riesgos. Claro. La purga puede que a largo plazo fortalezca al EPL, haciéndolo más profesional y menos corrupto. Pero a corto plazo crea inestabilidad, retrasa programas y genera un clima de miedo que puede paralizar la iniciativa. La gran duda es si podrán completar esa limpieza a tiempo para cumplir con su propio calendario de 2027. Entonces, el análisis final es que estamos ante una potencia que es a la vez más fuerte y más frágil de lo que parece. Sí, la pregunta que se queda flotando en el aire es,
Si una campaña interna tan drástica, tan arriesgada, se considera un paso absolutamente necesario, ¿qué nos dice eso sobre la magnitud real de los problemas que Pekín había detectado en sus propias fuerzas armadas? Y, sobre todo, ¿qué nos dice sobre la determinación implacable con la que están dispuestos a resolverlos, cueste lo que cueste, antes de intentar dar el salto final para alcanzar sus objetivos estratégicos?